Imperios en llamas. El error de cálculo que forjó a Estados Unidos y cambió al mundo. Bien, pues hoy desde aquí del sur de California, cuando son las 11 con 15 minutos de la mañana de este 2 de mayo del 2026, los saludo con mucho respeto, su servidor el profe Julián. Y bueno, este tema de imperios en llamas, el error de cálculo que forjó a Estados Unidos y cambió el mundo, es un tema de historia que, bueno, pues he venido compartiendo con ustedes este interesante libro, ¿verdad? Es un libro, lo he tomado, está en inglés, por supuesto, ¿verdad? Se llama Liberty, Equality and Power. A History of the American People, es el volumen número 1, te lleva de historia hasta el año de 1877, para los que están interesados o en las escuelas, dando sus... en áreas en las ciencias sociales o en historia, pues es muy interesante este libro, ¿sí? Conocer la historia es fundamental para poder entender el mundo en el que estamos viviendo, y también nos ayuda a reflexionar hacia dónde podemos dirigir nuestras actividades, nuestros sueños, ¿verdad? Es interesante conocer la historia, si no, de lo contrario, pues estamos destinados a repetir los mismos errores, ¿verdad? Del pasado. Así que los invito a analizar y a compartir este interesante tema, ¿verdad? Del día de hoy, para todos ustedes, ¿sí? Así que bienvenidos apasionados a la historia, a una nueva emisión de México Vivo con su servidor, profe Julián. Hoy no solo vamos a leer páginas de un libro, ¿sí? Vamos a viajar al siglo XVIII para presenciar el choque de voluntades más grande de la era moderna. Imaginen un imperio británico ustedes, imagínense un imperio británico en la cima, en su gloria, ¿verdad? Pero al borde de la bancarrota, intentando controlar a 13 colonias que ya empezaban a respirar aires de libertad, aquí en el norte de Estados Unidos. ¿Cómo es que un puñado de impuestos sobre el azúcar y el papel terminaron en una guerra total? Es una pregunta que nos hacemos aquí en el análisis del día de hoy. Pues aquí prepárate, porque en los próximos minutos voy a analizar las grietas del poder, la resistencia de un pueblo y el nacimiento de la lucha por la libertad y por la igualdad, de lo que tanto hablamos hoy en día. O sea, mucha gente no tenemos idea dónde nacieron estos conceptos o estas ideas aquí en nuestra cultura occidental, digamos en América. Pónganse cómodos pues, y que la chispa de la revolución está por incendiarse. Vámonos pues, bienvenidos. Y bueno, uno de los primeros temas que básicamente voy a compartir con ustedes dos ideas fundamentales en mi video del día de hoy. El despertar del gigante. ¿Sí? El despertar del gigante. ¿A qué se refiere esto? Bueno, voy a explicarles varios puntos, conceptos así centrales de la idea de esto del despertar del gigante. O sea, reforma imperial. Reforma imperial, el despertar del gigante. Tenemos pues en primer lugar el ministerio de Booth. ¿Qué es esto? Tras el fin de la guerra de los 7 años, en el año de 1763, Gran Bretaña emergió como la potencia dominante, pero con una deuda nacional astronómica. Tenemos pues que el ministerio de la Lord Booth marcó el inicio de un cambio de paradigma, el paso de una negligencia saludable a una administración centralizada y estricta. Booth, confidente del joven rey Jorge III, creía que las colonias debían contribuir directamente al mantenimiento, fíjense bien, al mantenimiento del imperio, o sea, las colonias de aquí, al imperio británico, rompiendo el pacto implícito de autonomía que los colones habían disfrutado por décadas.
sembrando así las primeras semillas de la desconfianza mutua. Esto nos lleva a otra idea interesante, que es el ministerio de Granville o de Granville. Con la salida de Bute, Jorge Granville asumió el mando en el año de 1763 con una mentalidad de contador público y mano de hierro. Vamos aquí a poner los escritos. Entonces, su gestión no fue simplemente administrativa, sino una redefinición de la soberanía británica. Granville estaba convencido de que el Parlamento, ¿verdad?, en ese entonces tenía una autoridad absoluta sobre las colonias. Eso pensaba y estaba convencido, incluso para imponer impuestos sin consentimiento. Fíjense nada más. Por eso se empezaban a venir los conflictos. Su visión legalista ignoraba la realidad política de América, transformando una crisis financiera en una crisis constitucional que desafiaba la identidad misma de los colonos como súbditos ingleses. ¿A qué nos lleva esto? No, esto nos lleva a una política indígena y la guerra de Pontiac como consecuencia. En esta idea, en este punto, mientras Londres reorganizaba sus finanzas, fíjense bien, mientras Londres reorganizaba sus finanzas, la frontera estallaba, estaba llena de problemas y se vinieron los conflictos. Entonces la guerra de Pontiac en el año de 1763 fue una respuesta desesperada de las naciones indígenas ante la expansión colonial y el fin de la diplomacia francesa. Este conflicto, pues, obligó a la corona a emitir la proclamación de 1763, que decía, en ella prohibiendo el asentamiento al oeste de los Apalaches. Para los colonos, esto pues no fue una medida de paz, sino una tradición o una traición. Fue una traición. Ellos sentían que el imperio les robaba el derecho a las tierras por la que habían pues luchado en su vida, creando una fractura emocional irreparable entre la metrópoli y la frontera. Y ahí de allí pues se desgrega pues la ley del azúcar, o sea, la Sugar Act. ¿En qué consiste esta? En 1764, Granville impulsó la ley de azúcar. Esta fue una medida que, aunque reducía el impuesto nominal, digamos, al melazo, endurecía radicalmente la vigilancia contra el contrabando. Lo verdaderamente, pues, alarmante no fue el costo del dulce, eso no fue, sino la creación de tribunales de digamos, como vicealmiratazgo, ¿verdad?, donde no existía el juicio por jurado. No había un juicio por jurado. Esta ley, más bien, fue el primer golpe directo al bolsillo y a los derechos legales de los colonos, estableciendo el peligroso precedente de que el Parlamento podía extraer riqueza de América para financiar la burocracia imperial. ¿Sí? Y ya nos lleva como consecuencia a esto, a la ley de moneda, la ley de acuartelamiento. ¿Qué decía esta? Bueno,
La presión aumentó con la ley de moneda en el año de 1764, que prohibió a las colonias imprimir su propio dinero. Fíjense ya desde cuándo había eso. ¿Cómo? Para que entendamos a lo que hemos llegado ahora, cómo se imprime el dinero en Estados Unidos, que el país, el gobierno, nosotros no imprimimos nuestro propio dinero. Es una compañía, es una que imprimen el dinero, el dólar. No está dentro del gobierno. No estamos diciendo algo fuera. ¿Ya? Ya viene de ahí. Entonces, a esto estaba asfixiando una economía ya debilitada por la posguerra. A esto se sumó la ley de acuartelamiento en el año de 1765. Esta obligaba a las asambleas coloniales a proveer suministros y vivienda a las tropas británicas. Tenían que darles todo, ¿verdad? Recibirlos bien y darles todo. Estas medidas no fueron vistas como seguridad, en realidad no fueron vistas como una seguridad, sino como una ocupación militar encubierta. ¿Ya? Era una ocupación militar encubierta. Digamos, el ejército que antes los protegía de Francia, ahora parecía un guardián encargado de someter a los propios ciudadanos británicos de América. ¿Qué trae como consecuencia esto? Bueno, ya viene la ley del timbre, Stamp Act, la ley del timbre. Esta es el punto no retorno. Llegó en marzo de 1765 con la ley del timbre. A diferencia de los impuestos anteriores, esta era un impuesto interno directo sobre casi todo el papel impreso. Periódicos, contratos, testamentos e incluso cartas de juego. Imagínense. Fue una medida que unificó a todas las clases sociales, desde los abogados de élite hasta los taberneros, bajo un mismo agravio. Esta ley del timbre no solo buscaba recaudar dinero, sino confirmar la supremacía absoluta del Parlamento. Ahí hay que demostrar el poder. Digamos, encendiendo un debate intelectual y físico sobre la legitimidad del poder. ¿Ah? Esta primera parte, pues, que nos habla de la reforma imperial, ¿verdad? Es fundamental, cómo se le conoce como el despertar del gigante, ¿verdad? Despertar del gigante, cómo ya fue dando ideas, origen para lo que la construcción de un gran, digamos, en el futuro, pues un imperio. Y cómo se fue construyendo. Por eso el nacimiento de Estados Unidos es muy importante ver cómo ocurrió, cómo se dio, no nada más, pues vean cómo nació cada país, cómo nacieron los países de Sudamérica, cómo se destruyó la Nueva España, fue partida en 1000 pedacitos, cómo la masonería ingresó en esos pequeños grupos, ¿verdad?, de oligarquías y permitió a estos tener el control de cada uno de los supuestos países independientes. En realidad no fueron independientes, sino pasaron a una dependencia económica, una dependencia política del imperio que ya venía. Pues estos son los orígenes. Es parte de la historia que serie de videos que he venido compartiendo con ustedes, de la historia de América, de la gente de América, y pues al que le gusta la historia, pues hay que ver la raíz. Aquí esto nos lleva a otro punto, que es la crisis de la ley del timbre. Este punto, este segundo punto en la lectura de hoy, el poder de la resistencia, ¿verdad?, nos habla de la nulificación. ¿A qué se refiere aquí? La respuesta colonial no fue solo pues de protesta, fue de nulificación activa. A través de organizaciones como los Hijos de la Libertad, los colonos pasaron de la retórica a la acción directa, utilizando la intimidación y las manifestaciones públicas para impedir que los distribuidores del timbre pues ejercieran su oficio.
En las asambleas, por ejemplo, figuras como la de Patrick Henry desafiaron la autoridad real, argumentando que solo sus representantes electos, pues tenían el derecho de imponerles cargas fiscales. La ley nació muerta, pues, en suelo americano porque el pueblo, de forma coordinada, pues simplemente se negó a dejar nacer. Simplemente negó a dejar nacer. Esto nos lleva a una degradación. ¿A qué le llaman ellos una degradación? Y aquí el libro de Liberty, Equality, Power le llama, y los autores que escriben este libro, que son Murray, Johnson, Mike Person, Rosenberg, pues ellos dicen, bueno, ya hablan aquí que la derogación para el año de 1766, la presión económica ejercida por los boicots comerciales de los colonos golpeó donde más dolía a Londres. Las cuentas de los mercados británicos. Ante la imposibilidad de aplicar la ley y el caos comercial, el Parlamento optó por la derogación. ¿Sí? Sin embargo, esta victoria colonial fue agridulce. ¿Por qué? Al mismo tiempo que se eliminaba el timbre, aprobaban la ley la ley declaratoria. Aquí afirmando que el Parlamento tenía poder para legislar sobre las colonias en los casos cualesquiera que sean. La crisis había resuelto en la superficie, digamos, pero la ideología de la resistencia ya había echado raíces profundas. Bien, pues el tema de la historia de hoy es un tema sencillo, cortito, que es parte de la continuación de la historia de América, ¿verdad? Simple y sencillamente estamos poco a poco sumando a esa historia que es interesante de conocer nuestro origen, ¿verdad? Cómo estaba la situación en ese momento. Una cuestión interesante aquí, ya para terminar el día de hoy, al cerrar digamos, esta parte de la historia, este capítulo de México Vivo, nos queda una lección poderosa. El poder sin consenso es preludio de la fractura. Es un concepto fundamental e importante. La historia de la resistencia de las reformas imperiales nos enseña que las leyes no solo deben ser legales, sino legítimas ante los ojos de quienes las obedecen también. De otra manera, pues no van a funcionar, y lo comentamos el día de hoy aquí. Aprendimos también el día de hoy, en la clase de hoy, en este tema de hoy, que la unión de una comunidad informada y organizada, pues puede desafiar al imperio más grande de su tiempo. ¿Se fijaron? Porque lo desafiaron, el Imperio Británico. Que este análisis pues nos sirva para entender que la libertad no es un regalo. Muchos piensan que es un regalo. La libertad no es un regalo, sino un ejercicio. La libertad es un ejercicio constante de la vigilancia, participación y sobre todo de la valentía, de valentía civil. Así que, pues gracias por acompañarme en este viaje por las raíces de la libertad, porque es un tema fundamental del cual hicimos hice mención el día de hoy. Referirme un poco cómo nacen estos conceptos de libertad y conceptos de igualdad. Muy interesante esta parte de la historia de América, ¿sí? El tema de hoy, pues, imperios en llamas, ¿sí? Es el tema que compartí con ustedes, imperios en llamas, el error de cálculo que forjó a Estados Unidos y que también cambió al mundo en su momento,
y que eso nos trae a colación la situación en la que nos encontramos el día de hoy y podamos ir figurando hacia dónde vamos caminando y cómo puede ser nuestra participación, nuestras aportaciones, nosotros como personas, como ciudadanos, ¿verdad? Como comunidad, como familia. ¿Dónde estamos? Pero interesante saber de dónde venimos para no cometer los errores. Y también como consejos, les digo, la libertad no es una, no es un, digamos, un concepto, no se da, no es un regalo, pues, como mucha gente piensa que la libertad es un derecho. No es un regalo, es una cuestión que se ejerce constantemente en vigilancia, participación y sobre todo con una valentía civil. Si no tienes una valentía civil, pues, ¿cómo vas a ejercer tu libertad, verdad? Es muy importante. Nadie puede ser libre también si no es independiente económicamente. Si tú no eres capaz de generar tus propios recursos económicos, no eres libre. Y si tú no eres capaz de generar tu propio pensamiento, tus propias ideas, tampoco eres libre. Entonces tú tienes que tener la capacidad de generar tu propia riqueza, tu propia economía, tus propias ideas. También es una manera de ser libre y ejercerla cada día. Tienes que ejercer, es una ejercicio constancia, es un ejercicio constante de vigilancia, ¿verdad? Así es. Entonces, muchísimas gracias los que me acompañan. Aquí doy muchas gracias a los nuevos suscriptores del canal de México Vivo. Gracias, saludo con mucho aprecio a Mr. Martín, a Olimpia allá en España, las personas que nos escuchan en México, en Sudamérica, en el mundo. Gracias a todos ustedes. Un abrazo que abrace a todos. Hasta la próxima. Nos vemos y cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.